Para esta presentación nos planteamos, por un lado, poder definir y comprender desde la fisiopatología la enfermedad renal crónica, como así también comprender la génesis de los trastornos del metabolismo fosfocálcico e hidroelectrolítico, y poder integrar los conceptos fisiológicos que nacen también con la insuficiencia renal aguda para poder comprender la progresión a la enfermedad renal crónica. Primero debemos de saber que la enfermedad renal crónica representa un desafío en la salud pública y la salud global. Tiene una prevalencia que es creciente y tiene un impacto significativo en la morbimortalidad de los pacientes, principalmente a nivel cardiovascular. Es considerado también que la enfermedad renal crónica es el destino final de una gran constelación de patologías que van a afectar al riñón de forma crónica y que tiene la característica de la cual debemos de estar muy atentos, de que por un gran tiempo cursa de manera asintomática y no es hasta estar en fases avanzadas de la enfermedad, donde solo se diagnostica un pequeño porcentaje de los pacientes, donde comienzan a expresar estos síntomas. Pero para poder comprender desde la fisiopatología de qué hablamos cuando hablamos de enfermedad renal crónica, nos basamos de la definición que figura en la bibliografía y la cual también se avalan y va cambiando dinámicamente acorde a la evolución de las guías, principalmente de las guías CADIGO, en la cual se define como la enfermedad renal crónica como la presencia de una alteración estructural o de la función renal que persiste por más de 3 meses, siendo los marcadores del daño renal la disminución de la tasa de filtrado glomerular menos a 60 mililitros minuto por superficie corporal, sin otro signo, o la presencia de albuminuria con un límite de 30 miligramos día. Contemplando también, que tiene que estar sobre esos valores, ¿verdad?, que tenemos otros marcadores de enfermedad renal crónica como son las alteraciones en el sedimento urinario, las alteraciones electrolíticas o alteraciones derivadas a trastornos a nivel tubular, alteraciones a nivel de lo que son las estructuras histológicas del riñón y también las alteraciones a nivel de lo que son las pruebas de imágenes, o sea, por ejemplo, objetivar riñones disminuidos de tamaño y con disminución de la relación córtico-medular. Como les comentaba, es importante que podamos comprender que la importancia de entender la enfermedad renal crónica y su progresión tiene que ver con el impacto a nivel de la salud mundial que esto genera, teniendo en cuenta que hay múltiples causas de enfermedad renal crónica, pero a fines prácticos podríamos comprenderlas como que están las causas primarias, las secundarias y las causas genéticas. Las causas primarias van a englobar todas aquellas que afecten directamente al riñón sin una enfermedad sistémica subyacente. Y directamente en este momento es cuando tenemos que pensar en aquellas patologías que afecten predominantemente al compartimento glomerular, es decir, las glomerulopatías, las glomerulonefritis, por ejemplo, que extensamente las vamos a estudiar en patología y luego quienes decidan profundizar van a estudiar las glomerulopatías por IgA o las que son por inmunocomplejos o las que va por cambios mínimos o las postinfecciosas, pero tenemos que quedarnos que causa primaria es la que afecta directamente al riñón y predominantemente al compartimento glomerular. Ahora, una causa secundaria sería el resultado de patologías que afectan a toda la economía del organismo, es decir, una presentación multiorgánica y que también afectan al riñón, como por ejemplo el lupus. Y después también tenemos que conocer de que hay causas genéticas, que muchas veces podemos hablar de las que son causas hereditarias, que se van transmitiendo justamente en el material genético, como por ejemplo pueden ser las poliquistosis, o también las causas congénitas, que son estas las que están presentes desde el nacimiento y que pueden ser o no transmitidas a posteriori. Sin embargo, y más allá de que las estudiemos como causas primarias, secundarias y genéticas, hereditarias o congénitas, también debemos de tener presente que no siempre hay una sola causa como determinante de la enfermedad renal crónica, sino que suele ser multifactorial, y es por eso que tenemos que hacer hincapié en conocer bien los factores que van a estar determinando el riesgo y que van en cierta medida a aumentar el riesgo a tener enfermedad renal crónica. Y también las variaciones que va teniendo la eliminación de la creatinina, que ya vimos que no es el único factor que va a determinarnos la función del riñón, pero que nos va a dar junto con otro abanico de valoraciones una idea de en qué territorio estamos plantados. Y en esto tener en cuenta, por ejemplo, que la producción de creatinina disminuye con la edad y que esto también va a ir afectando los cálculos de la tasa de filtrado, que se acuerdan que dijimos que tomábamos esta sustancia y que era un estimativo, pero también hay que llevarlo a un contexto. También tener en cuenta el sexo. Se sabe que los hombres suelen tener niveles más altos de creatinina y esto en contexto de el mayor porcentaje de masa muscular que suelen tener. Bueno, en relación va al factor de masa muscular, que las personas con mayor masa muscular van a producir más creatinina y esto nos puede hacer sobreestimar la tasa de filtrado. También contemplar las dietas ricas en proteínas que pueden aumentar los niveles de creatinina sérica. El componente de la etnia también, que se sabe y ya se conoce, y bueno, para diversas patologías también hay diferencias genéticas que van a ir afectando la producción de la creatinina. El estado de hidratación, donde la deshidratación puede concentrar la creatinina elevando su nivel sérico. Las condiciones como el embarazo, donde hay una dilución plasmática y los cambios metabólicos que se producen en este contexto. El factor medicamentoso, que no es ajeno y que es muy importante y cada vez va tomando más relevancia, principalmente con los fármacos que interfieren o bien con la secreción tubular de creatinina o que terminan siendo nefrotóxicos, y otras condiciones extrarrenales.
¿Pero son todos los estadios de enfermedad renal crónica igual de severos? Bueno, claramente no. Y nosotros nos apoyamos mucho de las guías CADIGO, que son las que insisten también en sumar una clasificación con la sigla CGA, que significa C de causa, que es de lo que estuvimos hablando hasta hace unos segundos, G de grado de filtrado glomerular y A de albuminuria. ¿Y qué estaríamos hablando de estos niveles para poder comprender la gravedad? Bueno, básicamente, comprendiendo estos dos nuevos ejes, vamos a clasificar a la RC en 6 categorías en función de la tasa de filtrado, que va a ir de G1 a G5. Ahora vamos a desglosar la clasificación para que la puedan comprender. Y también va a ir acompañado de la categoría albuminuria, la cual se va a desglosar en A1 a A3 en función de los siguientes valores. Ustedes observarán que en este gráfico tenemos sobre la imagen de la derecha de la pantalla serían las categorías en función de la tasa de filtrado, que va de G1 a G5, desglosándose G3 en G3A y G3B. Dependiendo obviamente de la disminución del filtrado, vean que G1 va a un filtrado mayor a 90, G2 60-89, G3A 45-59, ya en G3B baja a 30 a 44 y G4, que sería el estadio 4, va de 15 a 29, ya estadio 5 menos de 15 mililitros minuto, que es ya la categoría de fallo renal. Que esto, si observamos el extremo de la izquierda, se va acompañando de la albuminuria, que la albuminuria, o sea, la proteinuria, destaca como un factor pronóstico modificable muy potente en la progresión de la enfermedad renal crónica. Fíjense que se determinan 3 estadios únicamente, donde el rango de proteinuria va a ir menor a 30, de 30 a 300, y ya mayor a 300 lo va a clasificar dentro de lo moderado a severo, a grave, digamos, que son los rangos en los cuales ya necesitamos de la valoración de especialistas en nefrología, acorde a la recomendación, que sería estrictamente a partir de un G3A con una albuminuria mayor a 300, o no nos cabe duda que G4 y G5 deben de considerarse con la valoración de los nefrólogos. Resumiendo, los colores de estas celdas nos van a indicar el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica, teniendo en cuenta que la recomendación va a ser derivar al nefrólogo y recibir un manejo terapéutico acorde al fallo renal y a la enfermedad de base. Teniendo en cuenta que todo esto es una clasificación dinámica y que va sufriendo cambios con el tiempo, y que la única ventaja es unificar el lenguaje cuando estamos refiriendo a un paciente, ¿no? Ya cuando estamos presentando a un paciente que tiene una tasa de filtrado disminuida, que es un G3A con una proteinuria mayor a 300, una A3, ya todos vamos a ir sabiendo de qué es el escenario en el cual nos estamos desenvolviendo. Entonces, volviendo a destacarlo, la albuminuria, es decir, la proteinuria, destaca como el factor modificable más potente en la progresión de la enfermedad renal crónica. Y esto porque estuvimos hablando de los factores de riesgo y o la progresión de la RC, tanto comprendiendo los no modificables como los potencialmente modificables. Estuvimos hablando que dentro de los no modificables tenemos el sexo masculino, y que esto ha sido escrito en estudios poblacionales como un factor pronóstico independiente de padecer enfermedad renal crónica. Se ha registrado en todos los enfermos renales que el sexo masculino representa aproximadamente el 60% de los pacientes en tratamiento, en tratamiento sustitutivo de la función de los riñones. No está claro, sí, cómo es el factor de progresión en sí mismo, pero sí se sabe y se han estudiado determinantes en relación al sexo masculino que conllevan y aceleran a la evolución del daño renal, como también los factores étnicos, porque se ha asociado a las etnias, por ejemplo, afroamericanas, a los cuales se les ha atribuido mayor prevalencia de hipertensión arterial severa, y también la posibilidad de algunos factores genéticos que también eso acelera a el desarrollo de la enfermedad renal crónica, como también y evaluando, digamos, la variable socioeconómica, contemplando lo que es el bajo peso al nacer, por ejemplo, donde se ha asociado que un reducido número de nefronas ha desarrollado posteriormente la enfermedad renal crónica, es decir, que la pérdida adquirida de masa renal o clínicamente se asocia con hipertensión glomerular e hiperfiltración. Por eso el bajo peso al nacer puede determinar también, siendo un factor de riesgo para luego desarrollar enfermedad renal crónica. Como después también lo es la inequidad del acceso de la salud, que al ser patologías, bueno, cuando hablamos de RC, de diabetes, de hipertensión, ser todas patologías crónicas y que demandan de una adherencia del paciente al tratamiento y a la constancia de los controles, la inequidad del acceso termina siendo también determinante. En cuanto a los factores potencialmente modificables, bueno, ya he sabido y también lo describen las CADIGO, el riesgo que conlleva ser hipertensos, en el cual la mayoría, más del 75% de los pacientes con ERC son hipertensos, y se ha demostrado que ya mantener tensiones arteriales tensiones arteriales sistólicas por debajo de los 120 milímetros de mercurio es un objetivo protector para la progresión de la ARC, y ahora vamos a repasar y a estudiar fisiopatológicamente cuál es el daño al que conduce la hipertensión y por qué es un eje a tratar y a controlar, como también lo es la diabetes, que es un potente factor iniciador y es de las causas más frecuentes de ARC terminal.
donde actualmente se sabe que en las consultas de los colegas que hacen enfermedad renal crónica avanzada, que es ERCA, actualmente del 40 al 50% de los pacientes son también pacientes diabéticos. Y de la mano de este trastorno también la obesidad y la dislipemia, como así también las situaciones proinflamatorias, bueno, también son patologías inflamatorias, pero la exposición al tabaco y la hiperuricemia, por ejemplo. Entonces, toda esta variable, toda esta constelación de factores potencialmente modificables, no modificables, van a colaborar y en conjunto al mayor determinante, que es la progresión en la albuminuria, para la progresión a la enfermedad renal crónica. Pero nosotros tenemos que comprender cuáles son los mecanismos, las vías que van a ir generando los daños a nivel principalmente de las nefronas, para que después nosotros podamos ir identificando estos estigmas de la enfermedad renal crónica y comprender fisiopatológicamente y fisiológicamente la base de estos trastornos. Bueno, cuando hablamos de fisiopatología de la RC vamos a ir centrándonos principalmente en vías fisiopatológicas, en mecanismos de lesión que van a llevarnos al daño de estas nefronas y a la pérdida de las mismas, sabiendo también que hay un mecanismo de hiperfiltración compensadora por parte de las nefronas remanentes, que lógicamente van a adaptarse y van a compensar la situación hasta ya no poder hacerlo y claudicar, donde también va a haber un aumento de la presión glomerular y de la lesión glomerular, y acá es donde entra la hipertensión arterial con su magnífico daño que va a dar lugar potencialmente a la esclerosis glomerular, la eventual cicatrización intersticial y la fibrosis tubular, todos factores que van a trabajar en conjunto para perpetuar el descenso de la tasa de filtrado. Teniendo en cuenta un concepto fisiológico muy importante que tiene que comenzar a resonarnos y que debemos de conocer, que es el de la carga por nefrona y de los efectos hemodinámicos de estos cambios. Cuando hablamos de vías fisiopatológicas, lo que tenemos que entender es que para que se vayan dando o teniendo lugar estos daños, va a haber en un inicio una lesión hemodinámica crónica debido a la hipertensión sistémica o glomerular constante, por eso es uno de los ejes sobre los que tenemos que trabajar, donde esto va a conducir a cambios en el flujo y a la presión intraglomerular, generando como una respuesta adaptativa la hipertrofia y la hiperfiltración de las nefronas remanentes, las cuales en plan y en objetivo de poder mantener la tasa de filtrado van a estar hiperfuncionando, pero se va a acompañar luego de toda una fase inflamatoria que en breve vamos a visualizar, y que combinado este mecanismo de hipertrofia, de hiperfiltración, de hiperdemanda por querer compensar el déficit, van a dar lugar a lo que es la esclerosis segmentaria y finalmente la pérdida de esas nefronas. Por el otro lado, la vía de la glomerulopatía inmunomediada o metabólica, esto va en relación a que comprendamos las lesiones que van a generarse tanto por depósito inmune, que es lo que les mencionaba previamente de la glomerulonefritis, clásicamente cuál estudiamos, y la postinfecciosa, la postestreptocóxica, y el que podemos integrar con el caso que estuvimos viendo de diabetes, que es el que justamente se produce a consecuencia de la licación y la expansión mesangial, haciendo la membrana basal mucho más gruesa. Y esto van a ser factores que van a terminar de destruir la barrera de filtración. Otra de las vías fisiopatológicas involucradas es la lesión tubulointersticial, ya sea bien por isquemia y pensándolo en relación a situaciones, por ejemplo, de hipovolemia, que estuvimos estudiando también, shock hipovolémico, por ejemplo, en relación también a la presencia de toxinas. Se sabe también que la proteinuria crónica, y recordando esto de que la albuminuria es el factor pronóstico potencialmente modificable determinante en la progresión de la ARC, debido a que las proteínas lo que hacen es activar una respuesta inflamatoria a nivel tubular. Y esta inflamación crónica va a generar activación de fibroblastos y por ende todos sabemos que va a terminar en aumentar los eventos fibróticos. También la obstrucción crónica, como por ejemplo, y cuando estudiábamos en IRA las causas postrenales, bueno, la hidronefrosis prolongada puede producir atrofia y fibrosis. Y no olvidar en todo este contexto todo lo que son los mecanismos celulares, como por ejemplo el estrés oxidativo, las señales profibróticas, es decir, el factor de crecimiento transformante beta, los infiltrados inflamatorios, la pérdida de los puricitos y de los capilares, y todo esto culminando en procesos de fibrogénesis. Resumiendo los mecanismos de lesión, los tenemos que estudiar y comprender como fases. Si bien tenemos esas vías fisiopatológicas, tenemos las fases. La fase de inflamación, donde la hipertensión arterial, la dislipemia, la diabetes, el depósito inmunocomplejo va a favorecer a que todas las células que residen a nivel de los glomérulos se lesionen y activen una cascada inflamatoria, donde sabemos que van a liberarse múltiples citoquinas, quimioquinas, que van a traer monocitos, linfocitos, neutrófilos y otro tipo de células que participan en la inflamación, que van a comenzar a migrar y se van a empezar a acumular en este sitio de lesión. Donde a consecuencia de esto, lo que va a suceder es que va a haber una fase de proliferación, donde estas células infiltrantes y las células intrínsecas van a producir citoquinas y factores de crecimiento, y también van a participar mediadores como la angiotensina 2, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma, con el objetivo de continuar y progresar a la última fase, que es la fase de fibrosis, donde a raíz de todo este encuentro y acoplamiento de células inflamatorias y de células residentes, van a comenzar a producir nuevos componentes de matriz extracelular para reemplazar el tejido que ha sido dañado y proporcionar un andamiaje de remodelación y de reparación, justamente interpretando la pérdida de la nefrona y el daño de estas células que están participando como una herida a la que hay que contener, que cicatrizar. Y esa es la explicación de la glomerulosclerosis, que va a reflejar principalmente
la cumbre de esta lesión, generando proliferación y producción de matriz por parte de los podocitos y también por parte de las células mesangiales, así como el daño y la disfunción endotelial. ¿Y en qué va a culminar todo esto? Y bueno, en que de nosotros tener una membrana basal glomerular sana, donde podemos distinguir fidedignamente a los podocitos, a la membrana basal glomerular, esa membrana que estudiamos en la clase previa, donde va a poder discriminar tanto por tamaño como por carga, como por peso las moléculas, bueno, vamos a encontrarnos con una membrana que va a presentar desprendimiento y apoptosis de muchos de estos podocitos, células esenciales en esta barrera de filtración, y van a comenzar a también perder esa capacidad de filtrar, de discriminar, de distinguir entre moléculas de gran tamaño, como son esencialmente las proteínas, y van a comenzar a perderse proteínas, dando lugar a la proteinuria, como también albúmina, dando lugar a la albuminuria, y bueno, hematuria, glucosuria, o sea, se van a comenzar a perder distintos compuestos que son filtrados, tanto por productos del desecho como por parte de la misma filtración, y que van a generar mayor daño. Pero todas estas lesiones fisiopatológicas y toda esta base de la ARC que estuvimos repasando y que tenemos y debemos de ir a profundizar con la bibliografía sugerida y también recordando lo que hemos estudiado en fisiología, ¿cómo lo vamos a objetivar en el paciente o cómo vamos a poder identificar nosotros que se está tratando de una enfermedad renal crónica? Nos tiene que quedar el concepto de que la RC es una enfermedad silente, que no da síntomas hasta que ya está avanzada, tanto en el estadio como en el tiempo. Y que nosotros tenemos que ser capaces de distinguir al menos estos 5 mecanismos fisiopatológicos: la hiperfiltración glomerular, la inflamación crónica, la fibrosis intersticial, el estrés oxidativo y la disfunción endotelial, en la cual todos estos factores de riesgo que estuvimos repasando van a ser agentes potenciadores y desencadenadores de esta cascada fisiopatológica, para poder entender que el aumento de la presión intraglomerular va a llevar a un daño estructural y a la función del glomérulo, acelerando la esclerosis. La inflamación crónica y toda la continua presencia de estos mediadores inflamatorios va a contribuir a la mayor fibrosis y daño estructural, que se va a comenzar a acumular matriz extracelular y colágeno en el intersticio renal y va a hacer que perdamos a las nefronas funcionantes, que el desequilibrio entre la producción de las especies reactivas de oxígeno y los mecanismos antioxidantes provoca mayor daño celular, y que el daño en el endotelio vascular renal contribuye a la isquemia renal y a la progresión del daño. Y teniendo nosotros en la mente esos mecanismos y pensando a qué nivel de nuestra economía del organismo van a generar lesión, vamos a poder comprender que el paciente que tiene enfermedad renal crónica tiene múltiples manifestaciones, que no afecta solamente al riñón, que tiene repercusión a nivel de lo que es el sistema nervioso, causando, por ejemplo, por acumulación de los productos tóxicos, encefalopatía urémica, polineuropatía periférica, neuropatía autonómica, y esto lo vamos a evidenciar con dificultad en la concentración, obnubilación, asterixis, síndrome de piernas inquietas, que también, y algo en lo que vamos a explayarnos un poco más, que es la repercusión a nivel del sistema hematológico, con anemia, disfunción plaquetaria y déficit de la respuesta inmune, principalmente de la inmunidad celular y humoral, en cuanto a la respuesta a los antígenos virales, y las vacunas va a estar disminuida. También la repercusión y dato no menor que tienen sobre el sistema cardiovascular, con la hipertensión arterial, con la insuficiencia cardíaca congestiva, con la angina de pecho y con las arritmias, y eso también en relación a los trastornos hidroelectrolíticos. También repercute sobre el aparato digestivo, generando anorexia, náusea y vómitos. También puede desencadenar hemorragia digestiva en relación a la acumulación de los productos del metabolismo urémico. El sistema locomotor, que acá es donde nosotros, y en relación al metabolismo fosfocálcico, también debemos de conocer en detalle cuál es la alteración que se genera. El sistema endocrino, manifestándose con dislipemia, hiperglucemia, hiperinsulinemia, y los trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-base, dando lugar a la hiperfosfatemia, la hipocalcemia, la hipermagnesemia. Y en relación a esto último, y ya para que vayamos culminando con este breve resumen y pantallazo de los ejes más importantes en los que debemos de profundizar de la ARC, uno de los trastornos que padecen estos pacientes y que debemos de conocer la fisiopatología es el hiperparatiroidismo secundario. En concreto, debido a que, al estar comprometida la tasa de filtrado y la eliminación y excreción del fosfato, esto desencadena que haya retención de los mismos, lo que va a conducir a una disminución del calcio iónico, y esta hipocalcemia es el estímulo para la liberación de paratormona. Sumado a que, como hay disminución de la masa renal, ¿se acuerdan que hablamos de que estos pacientes padecen disminución de la relación córtico-medular y sabemos que es en el riñón donde termina activándose la vitamina D? Va a comenzar a haber menos forma activada de esta vitamina, lo que también va a conducir a una reducción a nivel de la absorción intestinal del calcio, que retroalimenta nuevamente a la paratiroides para liberar más paratormona, generando por un lado no solo la hiperplasia de la glándula paratiroides, sino también la elevación de la hormona, que nos va a explicar este hiperparatiroidismo secundario. A modo de resumen, en este gráfico entonces vemos que a medida que progresa la disminución de la masa renal y se compromete la activación de la vitamina D, coincide con el aumento de la retención del fosfato, que por un lado, al estar disminuida la vitamina D, disminuye su forma activa, que es el calcitriol, y disminuye su impacto a nivel de lo que es el estímulo para la absorción intestinal de calcio, generando también y contribuyendo a la hipocalcemia, que es el principal estímulo para la glándula paratiroides para secretar paratormona,
y también con el aumento de los fosfatos, la activación del factor transformante fibroblástico 23, que va a retroalimentarse en función también de los niveles de calcio para poder terminar dando, por un lado, mayor absorción de calcio, mayor activación de la vitamina D para aumentar el calcitriol, para desencadenar mayor absorción de calcio, pero por un lado el aparato hormonal sobre el hueso va a estar generando resorción ósea. Y es por esto que esta comunicación, este diálogo que va a suceder entre el riñón, la paratiroides y el hueso, va a terminar dando una resorción ósea aumentada, que va a traducirse en alteraciones esqueléticas como la osteoitis fibrosa, las calcificaciones vasculares, también en tejidos blandos, y aumentando así el riesgo cardiovascular. Que por el otro lado también hablamos de la repercusión que tienen sobre lo que es la anemia, ya que hay una disminución de la producción de epoeritropoyetina por pérdida de las células peritubulares productoras en el riñón, y también, debido a este estado de inflamación crónica, la epsidina se eleva y lo que hace es contribuir al secuestro de hierro, y por ende va a haber menos disponibilidad del mismo para comenzar a elaborar eritrocitos. Entonces también va a favorecer una anemia por inflamación. Sumado a la deficiencia absoluta o funcional, que sería lo de la epsidina de hierro, y también las pérdidas sanguíneas, porque acuérdense que hablamos de que también hay disfunción plaquetaria producto por la uremia, o bien si nuestro paciente ya está en algún tipo de TRR, como por ejemplo puede ser la diálisis. Las manifestaciones de la anemia en estos pacientes, bueno, clásicamente fatiga, intolerancia al ejercicio, taquicardia, también podemos encontrarnos con contribuye a mayor riesgo de tener cardiopatías. Y bueno, lo que debemos de evaluar obviamente es el perfil del hierro, considerar algunos suplementos y los agentes estimulantes de la eritropoyesis. Por el otro lado, los trastornos hidroelectrolíticos, lo principal es comprender la retención de agua y de sodio con pérdida significativa de las nefronas. Lo que sucede es que disminuye la capacidad de excretar sodio y agua. Sabemos que con esto se va a traducir lógicamente en edemas, y que la hiperretención también va a contribuir debido a que va a aumentar la volemia y también se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Concomitantemente, trastornos relacionados al potasio, ya que hay riesgo de hiperpotasemia por disminución de la excreción renal, especialmente en las etapas avanzadas de la ARC, como también que pueden estar en tratamiento con AINES, por ejemplo, o inhibidores del renina-angiotensina-aldosterona. Siendo la hipercalemia una de las complicaciones agudas más peligrosas, no tan solo por el riesgo de las arritmias en sí, sino también como causa de paro cardiorrespiratorio. Y también los trastornos de la ácido base, donde estos pacientes van a tener una tendencia a la acidosis metabólica hiperclorémica por disminución en la excreción de los productos de amonio y regeneración de bicarbonato. En la ARC avanzada contribuye al catabolismo proteico también y a la pérdida ósea, incrementando la progresión de la enfermedad renal. El fósforo y el calcio, bueno, ya vimos por qué y cómo se daba la hiperfosfatemia, y todo esto va a contribuir a la progresión de la enfermedad renal y a las calcificaciones vasculares, como así también la repercusión que tiene sobre la enfermedad cardiovascular, los trastornos neurológicos, que ya hablamos un poco, que son por acumulación principalmente de toxinas, y un estado no menor y que es muy importante, que es la fragilidad de estos pacientes, donde es una señal de sarcopenia, comprendiendo la sarcopenia como pérdida de masa y fuerza muscular con descenso de las reservas y la resistencia al estrés. Y la ARC se asocia directamente a un estado de fragilidad progresiva, por lo cual hay distintas escalas que han evaluado y que miden la fragilidad, siendo criterios predictores sensibles de los factores adversos, como el deterioro cognitivo, las caídas con fracturas patológicas por el hiperparativismo secundario, el sedentarismo, las complicaciones cardiovasculares y, bueno, eventualmente la hospitalización y muerte. Espero que con este breve repaso les sea útil para comprender la base de la fisiopatología de la ARC